En ciertos casos, cuando aplicamos el límite en el criterio elegido, la parte que depende de n tiende a infinito. ¿Vieron lo que yo llamé el L grande, L mayúscula? Bueno, puede ser que en algunos casos eso sea infinito. Entonces, para que sea convergente absolutamente, vamos a tener que pedir que x sea igual a x sub 0, ya que recuerden que ese límite era L por x menos x sub 0 en módulo, ¿no? Bueno, en este caso nos queda que el módulo de x menos x sub 0 es igual a 0, o sea que cuando x es igual a x sub 0, o sea, pedimos que x sea igual a x sub 0, este factor, este módulo de x menos x sub 0 va a ser igual a 0. Y se anula toda la expresión afectada por el límite. O sea, ustedes recuerden que tenían una expresión que depende de n, que va a tender a infinito, pero por algo que ya es igual a 0, porque x es igual a x sub 0, entonces esto es igual a 0. Entonces, de esta manera, el resultado del límite es 0, ¿sí? Porque, ojo, porque ahora lo que les va a quedar es algo que tiende a infinito, que es el L, que eso tiende a infinito, por algo que ya es igual a 0 siempre. Esto no es que tiende a 0, esto es igual a 0. Entonces, algo que tiende a infinito por algo que es igual a 0, bueno, eso es igual a 0. Ese límite es igual a 0. Ojo, porque uno me puede decir, ¿pero eso no es una indeterminación de tipo infinito por 0? ¿O 0 por infinito? No, porque acá no es que tiende a 0, es directamente igual a 0. Esto es igual a 0 porque esto no depende de n. Si yo pido que x sea igual a x sub 0, esto es igual a 0. Yo preparé igualmente un ejemplo donde va a pasar esto y va a quedar mucho más claro. Así que esto, tranquilo, si no se está entendiendo del todo ahora, con un ejemplo que vamos a ver después va a quedar más claro. Bueno, la cuestión es que como el límite termina dando 0, y el 0 en particular es menor a 1, entonces la serie de potencias converge absolutamente solo para este valor de x, porque es el que me anula este módulo, ¿no? Y bueno, como solamente converge para este valor de x, nada, el intervalo de convergencia es un solo puntito. Por lo tanto, en este caso decimos que el radio de convergencia es r igual a 0. ¿Sí? No, a ver, no tiene una longitud ese intervalo de convergencia, porque es un solo puntito. Entonces el radio de convergencia es 0. ¿Ok? Insisto, quizás de ahora no quedó del todo claro, pero bueno, ténganlo presente, esto cópienlo, bueno, hagan captura de pantalla, que después con el ejemplo que vamos a ver más adelante, uno de los ejemplos va a quedar más claro. Así que esto es cuando estamos teniendo un caso donde cuando calculo el límite de los criterios, la parte que depende de n se va a infinito. Ahora pasemos al otro caso opuesto. En otros casos, cuando aplicamos el límite en el criterio elegido, la parte que depende de n tiende a 0. ¿Sí? Ahora no es que tiende a infinito, sino que tiende a 0. Cuando esto ocurre, el resultado de este límite es igual a 0. ¿Por qué? Porque el factor módulo de x menos x sub 0 es una constante que no depende de n, ¿no? Entonces lo que tengo es una parte en n que se va a 0, ¿sí? Ahora el L mayúscula es igual a 0, y después tengo multiplicando este módulo x menos x sub 0, pero esto es un número. Entonces, algo que tiende a 0 por un número, bueno, eso tiende a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Vuelvo a obtener 0 en este caso, y 0 es menor a 1. Entonces, fíjense que acá yo no tengo ninguna restricción para x, no tengo que plantear ninguna inecuación con módulo, nada. Entonces, x puede ser cualquier número real, el número que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que concluye uno? Que el intervalo de convergencia absoluta son todos los reales. Ahora, todos los reales, cualquier número x que se les ocurra, hace que esta serie sea convergente absolutamente. Y como son todos los reales, decimos en este caso que el radio de convergencia es más infinito. ¿Sí? Porque bueno, a ver, este es como el caso excepcional donde me paro en x sub 0, me voy a más infinito por un lado, me voy a menos infinito por el otro, o sea, que los brazos, por decirlo de alguna manera, que para construirme este intervalo de convergencia son infinitos. ¿Por qué? Porque tiene que agarrar a todos los reales. ¿Ok? Así que en este caso, que es el caso opuesto a la observación 1, ¿sí? Tengo todos los reales como intervalo de convergencia absoluta y el radio de convergencia es más infinito. Nuevamente, también preparé un ejemplo donde se da esta observación entre los que preparé para ver a continuación, ¿sí? Así que vamos a tener un ejemplo para la observación 1 y un ejemplo para la observación 2 cuando veamos después
los ejemplos que preparé. Y una última observación es la siguiente. Muchas veces, en general se va a dar casi siempre, pero bueno, pongamos muchas veces, se presentan situaciones donde, al reemplazar los extremos del intervalo de convergencia absoluta en la serie de potencias, nos queda una serie alternada, y otra serie que sería la serie alternada, pero con barras de módulo en su término general, o sea que se convierte en una serie de términos positivos, ¿sí? O sea, a ver, reemplazo en una, o sea, reemplazo, no sé, el extremo inferior, recuerda que tenemos dos casos, ¿no? Donde cualquiera de los dos criterios fallan. ¿Y cuáles son esos dos casos? Justo en los extremos del intervalo de convergencia absoluta. Resulta que cuando reemplazo con los dos casos, en una me suele quedar una serie alternada y en la otra me queda como si fuese la serie alternada, pero sin el menos 1 elevado a la n o la n más 1. Pero eso es como si a la serie alternada le hubiese puesto las barras de módulo, ¿sí? Que lo que me hace es matarme el menos 1 elevado a la n o el menos 1 elevado a la n más 1. ¿Sí? A ver, para que quede claro, es como que yo tengo, cuando reemplazo en un caso, me queda algo de la forma menos 1 a la n por una expresión que depende de n que llamo b sub n. Y en el otro caso lo que me queda es directamente b sub n. El menos 1 a la n no aparece, pero esto es como si hubiese puesto barras de módulo a la serie, al término general de la serie alternada. Entonces, básicamente, muchas veces, casi siempre va a pasar esto. Eso va a quedar claro cuando veamos los ejemplos. Entonces podríamos recurrir, esto lo vieron con Dora, al teorema de la convergencia absoluta y analizar las dos series en un solo paso. Por ejemplo, si la serie cuyo término general es b sub n, ¿sí? Que esto sería como si yo le pusiese barra de módulo al término general de la otra serie, entonces converge, recuerden que una serie de términos positivos si converge siempre lo va a hacer de manera absoluta, porque la barra de módulo de una serie de términos positivos vuelve a dar esa serie de términos positivos, entonces converge absolutamente. Entonces, según el teorema este de la convergencia absoluta que vieron el otro día, esta serie también converge, que es la misma pero sin las barras de módulo. Y como converge o sea, converge con barras de módulo, esta serie, entonces decimos que converge absolutamente. ¿Ok? Bien. Ahora, si esta serie, o sea, la versión alternada, la de menos 1 a la n por b sub n, diverge, también, si recurrimos al teorema de la convergencia absoluta, entonces la serie, pero lo que sería la del b sub n, que es la de la serie alternada pero con barras de módulo, entonces diverge, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo acá es aplicando el teorema de la convergencia absoluta que ustedes vieron el sábado, ¿ok? Recuerden que si una serie converge absolutamente, entonces converge. Por lo tanto, si una serie así, lisa y llana, diverge, entonces también diverge con barras de módulo, ¿no? Por eso acá, si esta serie diverge, cuando yo le pongo barras de módulo, también diverge, ¿sí? Eso es una consecuencia del teorema de la convergencia absoluta. Así que fíjense que acá yo puedo, o sea, lo que quiero que tengan presente es que yo puedo relacionar, ¿sí? Estas dos series, y las puedo relacionar porque una va a ser una serie alternada y la otra es esta serie alternada con barras de módulo que termina siendo una serie de términos positivos. Y bueno, otra advertencia más, acá, ojo, puede darse una tercera posibilidad donde el teorema de la convergencia absoluta no se puede aplicar, o sea que no nos sirva. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando la serie de términos positivos, que es la serie alternada con barra de módulo, diverge, pero la serie alternada converge. En este caso, ¿qué vamos a decir? Que converge condicionalmente. Recuerden que la definición de convergencia absoluta y condicional, la definición de convergencia condicional era que esta serie sin barras de módulo converge, pero cuando yo le enchufo las barras de módulo, me queda una serie de términos positivos que diverge. Entonces, cuando ocurría eso, se decía que esta serie converge condicionalmente. Entonces, en este caso,
se podría recurrir al criterio de Leibniz, porque fíjense que es una serie alternada, para la serie alternada, y a los criterios de términos positivos para la otra serie. O sea que analizaríamos cada serie por separado, ¿no? Para demostrar que converge o que diverge. ¿Ok? Entonces, nada, a lo que voy es, cuando ustedes tienen este caso donde, cuando yo reemplazo en la serie de potencia los extremos del intervalo de convergencia, y me queda en un caso una serie alternada, y en el otro la misma serie alternada, pero con barras de módulo, de modo tal que el -1 a la n se muere, y me queda una serie de términos positivos, bueno, puedo relacionarlos, en algunos casos, mediante el teorema de la convergencia absoluta.